Jóvenes, buen día. El tema de esta semana es medidas de posición. Las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Veamos la definición de cada uno de ellos. Los cuartiles son los tres valores de las variables que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Q1, Q2 y Q3 determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. El cuarto cuartil no tiene representación porque es el último valor en la escala e indicaría el total de los casos o datos que tengamos. El cálculo de los cuartiles de una distribución de frecuencias se determina matemáticamente por la ecuación general Q sub K. K será el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, dependiendo de cuál nos soliciten, más K por N dividido 4 menos la sumatoria de F sub 1 dividido F sub K por C. Más adelante determinaremos qué significa cada variable. Ahora veremos la definición de deciles. Los deciles son indicadores que dividen el grupo de datos en 10 partes porcentualmente iguales. En cada decil se encuentra el 10% de los datos. Se tienen 9 deciles que se simbolizan por D sub 1, D sub 2, D sub 3, hasta llegar a D sub 9. El cálculo que determina matemáticamente pues es una ecuación muy similar a de los cuartiles. La diferencia es que ahora es K por N dividido 10. Los cuartiles es K por N dividido 4, Q sub K, los deciles D sub K, y varía en K por N dividido 10. También tenemos los percentiles, que son los valores que dividen un conjunto ordenado de datos en 100 partes porcentualmente iguales. Esto nos indica únicamente dónde se posiciona una muestra respecto al total. Se tienen 99 percentiles que se simbolizan por P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así relativamente hasta llegar a P99. Y la ecuación es P sub K es igual a L sub 1 más K por N dividido 100. ¿Por qué dividido 100? Porque estamos hablando de percentiles. Cuando hablamos de deciles, K por N dividido 10, y si hablamos de cuartiles, K por N dividido 4. Veamos lo que significa cada una de nuestras variables. K es igual al késimo cuartil, se refiere al primero, segundo o tercer cuartil, según sea el que se tenga que determinar. Y si estamos hablando de deciles, pues será desde el decil 1 hasta el 9. Y si hablamos de percentiles, desde el 1 hasta el 99. L sub 1 es el límite real inferior de la clase del késimo cuartil, n número total de datos, es decir, la frecuencia total. La sumatoria de F sub 1 es la suma de las frecuencias anteriores y F sub K es la frecuencia de clase con la que estamos trabajando. C será el tamaño del intervalo. Para entender mejor cada uno de estas variables, veamos nuestro ejemplo. Dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencias registra los pesos en libras de 42 atletas que participaron en los Juegos Olímpicos. Encuentra los cuartiles Q sub 1 y Q sub 3, los deciles o el decil D sub 6 y el percentil P sub 35. Observamos nuestra tabla, tenemos el intervalo, que son los pesos, las frecuencias, y nuestra n sería 42, que es la sumatoria total de las frecuencias. Entonces veamos cómo podemos encontrar Q sub 1, que es el cuartil 1. Para determinar el cuartil 1 sabemos que K será igual a 1 porque estamos encontrando el cuartil 1 y n es igual a 42. Entonces, para encontrar cualquier cuartil, cualquier decil o percentil, primero debemos encontrar K por N dividido 4 si es cuartil, K por N dividido 10 si es decil o K por N dividido 100 si es percentil. Para nuestro caso, que vamos a encontrar el cuartil 1 será K por N dividido 4. K es 1, N es 42 dividido dentro de 4 nos da un valor de 10.5. Ese 10.5 lo vamos a ubicar en las frecuencias. En la parte de abajo dice el 10.5 se encuentra contenido en la tercera fila de las frecuencias. Al sumar las dos primeras frecuencias, 2 más 4 nos da 6. No llegamos al 10.5, por lo que el 10.5 está contenido en nuestra tercera frecuencia, que es 7, y es la fila con la que vamos a trabajar los intervalos y la frecuencia, como pueden observar, marcado en rojo.
Repito, lo primero que debemos hacer para encontrar decil, cuartil o percentil es encontrar esta parte que es K por N dividido 4, si es cuartil, K por N dividido 10, si es decil, K por N dividido 100, si es percentil, y ubicarlos en nuestra tabla de frecuencias. Veamos entonces a continuación, L sub 1 es el límite real inferior y lo encontramos restando 0.5 a 124. ¿De dónde salió 124? De nuestra fila que está en rojo que estamos trabajando. El 124 es el límite inferior y le vamos a restar 0.5 para encontrar L sub 1 y eso nos da 123.5. La sumatoria de F sub 1 es la suma de las frecuencias anteriores. No incluye el 7, únicamente 4 más 2, 6, y eso será sumatoria de F sub 1. F sub K, frecuencia de la fila con la que estamos trabajando, que para este caso es 7, y nuestro intervalo, como pueden observar, incluye el 124 y el 130, si contamos nos da un valor de 7. Sustituimos en nuestra ecuación K por N dividido 4, ya sabemos que es 10.5, lo encontramos anteriormente, menos 6 dividido 7 por 7 y sumado con 123.5 nos da un valor de 128. En conclusión, el valor de Q sub 1 es 128 libras, es decir, el 25% de los atletas pesa 128 libras o menos. Ahora encontremos Q sub 3. Para encontrar Q sub 3, primero encontramos K por N dividido 4. Ahora nuestra K será 3 porque es el cuartil 3 que estamos buscando y eso nos da 31.5. Que de nuevo, al ubicarlo en nuestra misma tabla de frecuencias, tenemos que nuestra frecuencia a trabajar es 13 porque ahí es donde encontramos el 31.5, donde lo ubicamos en las frecuencias y trabajaremos con esa fila marcada en rojo. L sub 1 es el límite inferior, 138 menos 0.5, ese 0.5 es constante y nos dará 137.5. Sumatoria de frecuencias anteriores, 22. Frecuencia con la que estamos trabajando, F sub K, 13, y el intervalo es 7. Sustituimos de nuevo y como pueden observar nos da un valor de Q sub 3 de 142.62. Entonces el valor del tercer cuartil, que es 142.62 libras, es decir, 75% de los atletas pesa 142.62 libras o menos. ¿Por qué 75%? Recordemos que en la parte teórica decía que eso representa el tercer cuartil. La solución para el inciso B, que nos piden el decil 6. Para el decil 6, recordemos que siempre encontramos primero K por N, pero ahora como estamos buscando deciles es dividido 10. Y K es 6 porque es el decil 6 que estamos encontrando. 6 por 42 dividido 10 nos da 25.2. Lo ubicamos en nuestras frecuencias y es la línea marcada con rojo donde nuestra frecuencia es 13. Nuestro límite inferior es 138, al cual le restamos 0.5 y nos da 137.5. Sumatoria de frecuencias anteriores 22, FK es 13 y C es 7. Sustituimos y nos da 139.22. El valor del decil 6 es 139.22 libras, es decir, el 60% de los atletas pesa 139.22 libras o menos. Luego la solución C, percentil 35. Como es percentil, será K por N dividido 100. Y como estamos encontrando el 35, entonces K será 35. 35 por 42 dividido 100, 14.7. Ubicado en nuestra tabla de frecuencias, lo ubicamos en rojo y tenemos que L sub 1 es 131 menos 0.5, 130.5. Sumatoria de frecuencias anteriores es 13. F sub K, que es la frecuencia con la que estamos trabajando, es 9. Y C es 7. Sustituimos de nuevo correctamente sabiendo operar en la calculadora y tenemos que P 35 es 131.82. Eso significa que el valor del percentil 35 es de 131.82 libras, es decir, el 35% de los atletas pesa 131.82 libras o menos. Cualquier duda, estamos a la orden y espero que puedan hacer correctamente su tarea.